Las lluvias de julio permitieron que los 25 embalses monitoreados por la Dirección General de Aguas aumentaran sus reservas en cerca de 2.500 millones de metros cúbicos. Esto equivale a 1 millón de piscinas olímpicas. Se mejoró la disponibilidad de agua entonces en distintas zonas del país. Pero ¿cuál es el punto? Diversos expertos han advertido que esta recuperación sigue siendo desigual y no basta para revertir los efectos de años de sequía. ¿Cómo se manifiesta esta inequidad de disponibilidad de agua en el país? ¿Cuál es la magnitud de la crisis hídrica? Es lo que vamos a conversar a esta hora con el director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca, Roberto Pizarro. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Y ya que es Radio USACH, nosotros también somos de otra universidad y además pública, así que totalmente disponibles para esto. Estamos totalmente alineados entonces. Roberto, partamos por lo siguiente, porque a comienzos de agosto vimos esta imagen del año pasado, esta imagen, no, ahora recién, mira, me fui mucho más atrás, no, a comienzos de agosto justamente de este mes, vimos esta imagen tan impresionante cuando se abrieron las compuertas de los embalses como rapel, ¿no? Entonces lo primero que queremos precisar es, ¿eso responde a criterios de seguridad, manejo del recurso? ¿No implica desperdiciar agua? No, tiene que ver con una gestión de seguridad, porque en realidad los embalses tú analizas y trabajas sobre una serie de criterios. Podemos tener Ya. una posibilidad de llevarlos al máximo, pero si lo llevamos al máximo de los máximos, podemos tener el problema que después, si sigue lloviendo, tenemos que abrir muchas compuertas para evacuar y crear una crecida hacia abajo de magnitudes que pueden ser desastrosas. Entonces lo que se Perfecto. hace es ir aliviando esa energía y de esa manera entonces se va aliviando también el volumen total y es un manejo, una gestión eficiente del embalse. Eso cuando Correcto. tienes embalses que manejan compuertas. Hay otros embalses que directamente empiezan a verter todo lo que sea el excedente. Correcto, pues ya nos había parecido que, claro, si ya estamos con un déficit, y ahí es donde queremos entrar justamente, porque Claro. tú has apuntado, a ver, tú has apuntado que el aumento del agua almacenada debe aprovecharse para reducir los déficits hídricos y recuperar el equilibrio de las cuencas. ¿De qué Sí. forma se tendría que hacer esto? A ver, vamos por parte. Mira, la situación de los embalses no es la misma en todo el país. Si Ya, nosotros nos vamos, por ejemplo, a la región del Maule, sus embalses están con capacidades importantes, sobre 80% o al 100%. Pero si nos ya, vamos a la región de Coquimbo, o a la región de Atacama, embalses, por ejemplo, el embalse La Paloma, que es un embalse de 750 millones de metros cúbicos, que es de los más grandes de la zona, no, está al 30%, según el último informe de la GEA. Ponle que en estos días 35%. Es decir, no es que tengamos el embalse completamente saturado y completo en su capacidad. Entonces, ¿eso por qué? Porque en realidad estas lluvias han sido intensas, importantes, pero el llenado de un embalse de esa magnitud no requiere una sola temporada buena, sino varias temporadas. Y te doy un dato, el año ya. 84, el embalse de La Paloma fue uno de los que se llenó ahí en la zona de Ovalle, estamos hablando de la región de Coquimbo, pero habíamos tenido el año 82 lluvioso, el famoso 82 del Mini que cayó en el Mapocho, el 83 también lluvioso y el 84 se vino a llenar. Entonces, lo que hay que decir es que este llenado de estos mega embalses requiere no una sola temporada, sino a veces más de una, y por tanto también tenemos que analizar esto adecuadamente. Pero Ahora, espera, con respecto a lo que me preguntas de cómo sí, gestionar esto, sí, este dame un orden. Dale, segundito. dale. No, antes que entremos en ese punto, que lo que pasa es que lo llamativo y lo que parece complejo es que tenga que venir una lluvia de estas características que es tan devastadora para que comience a llenarse el embalse. A ver, podría venir una lluvia con menos impacto, pero más extendida en el tiempo, y también vamos a empezar a tener una acumulación de agua en el embalse. Pero hemos tenido una mega sequía que en más de 10 años, con situaciones muy drásticas, donde los Mm. promedios que tenemos ahora, Mirna, son bastante menores que los que teníamos antes. O sea, tú has escuchado cuando se dice la normal del año, ese Claro, normal del año ahora es más bajo que otro, porque se mide con los últimos 30 años. Antes se medía con los años perfecto. 80, que para los que somos más antiguos era una década muy lluviosa. Ahora entró la del 2010, la de la mega sequía.
Dicho de otra manera, tenemos valores más bajos y es más fácil alcanzar esa normal. Así todos nos la estamos Y no lo alcanzando. estamos Y eso alcanzando. nos habla de un problema de oferta, pero también de sobreuso, que es un poco apuntada a tu pregunta previa. Ya, vamos a ir, como te digo, solo para dejarlo súper claro, todo esto que llovió y el desastre que generó en el norte ha llevado a los embalses a estar llenos en un 35%. Eso es lo que te entendí. Sí, eso es lo más grande. Otros más pequeños, Imagínate. como el caso, por ejemplo, del embalse Cocotí, está al 100%, pero es un Claro, embalse de mucho menor capacidad, te fijas. Pero por los supuesto. macroembalses que te aseguran el riego por 2 o 3 temporadas, eso generosa lluvia. Perfecto. Vamos entonces a la estrategia, porque evidentemente que estamos perdiendo agua. O sea, de alguna forma se está perdiendo y la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo almacenamos? ¿Cómo logramos ahorrar eso que es tan vital y que está siendo tan escaso en nuestro país y en algunas zonas como la del norte? Sí, mira, vamos por partes. Lo primero que tenemos, esto es una situación particular de un niño excepcional que se está produciendo y que no se nos había dado hace rato. Y parece que nos desacostumbramos y cuando nos desacostumbramos también hay lo que yo digo la pérdida de la memoria histórica. Y en esa pérdida de memoria histórica ya nos olvidamos de que hay impactos, desastres y que deberíamos prever de mejor manera. Pero también con respecto al uso del agua, hay un detalle que es muy relevante y que tiene que ver con cómo usamos esa agua. Y aquí estamos en un escenario con las siguientes características. Te voy a dar un dato. Nosotros más o menos como país somos 3 a 3,5 veces más ricos de lo que somos, de lo que éramos el año 90, globalmente hablando. En la misma proporción ha crecido el consumo de agua. Es decir, nosotros somos más ricos porque consumimos más agua. ¿Por qué? Porque del agua depende la agricultura, la minería, forestal, acuicultura, turismo, etcétera. Entonces, para que te hagas una idea, 60% del Producto Interno Bruto de Chile depende del agua, la minería el 15%. Entonces, ¿cuál es el punto? Que para ir creciendo en ese marco hemos tenido un incremento de los consumos, pero teníamos por otro lado, en un marco de cambio climático, menores ofertas. Entonces, esto es una ecuación no sustentable, porque en realidad no nos va a dar así como está. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que ser mucho más eficientes en el uso, en un uso que tiene que ser dirigido. Detalle importante también, manejar nuestras cuencas, el territorio que aporta esos embalses o también que aporta a nuestras grandes cuencas, las 101 cuencas que tenemos en el país, pero para eso tenemos que tener una visión de conjunto. Es decir, fíjate que nosotros hablamos de embalses, pero también están nuestros acuíferos, las aguas subterráneas, que son las que nos surten de agua principalmente en el verano. Deberíamos tener también propuestas técnicas en ese macro, en distintos territorios, para ir guardando esas aguas, las pocas que estamos teniendo en muchos lados. Entonces, el embalse es un elemento importante, sí, que es importante, tenemos que usarlos y manejarlos adecuadamente, pero también tenemos nuestras reservas naturales y eso es lo que se habla, las soluciones basadas en la naturaleza que plantea la UNESCO, donde nuestros principales embalses están ligados a nuestros acuíferos, que son las aguas subterráneas. Claro, ahora, después te quiero preguntar algunos detalles sobre experiencias que se han hecho en países como Israel, ¿no? Que tienen bastantes problemas, ¿no? Con respecto al suministro de agua y cómo han logrado generar tecnologías que permiten, ya vamos a hablar de aquellos sin duda, pero para poder mantener el agua y para poder cuidarla. Pero déjame, antes que eso, es esta desigualdad que hay en Chile. Entonces, solo para que me ayudes a establecer como un mapa. ¿Dónde, en Sí. qué regiones tenemos los problemas más críticos de agua, de falta de agua? Bueno, a ver, te lo voy a contar de una manera. Voy a hacerlo. La media mundial de disponibilidad de agua se mide en metros cúbicos por habitante y por año. Ya, La media mundial anda alrededor de los 6.500, 6.700 metros cúbicos por habitante año, el promedio del mundo. Chile, su promedio es de 52.000 metros cúbicos por habitante año. Con eso tú me dices, oye, pero ¿qué problema tenemos nosotros como país? Si en realidad estamos muy por sobre la media. Sí, pero te doy un dato. De Santiago al norte, la disponibilidad es 1.000 metros cúbicos por habitante año. O sea, un sexto de la media mundial. En cambio, en otros lados podemos estar superados 6 o 7 veces. Nuestro país es muy desigual, Mirna. Y creo que tú apuntas con la pregunta un detalle que es muy central, considerarlo. Somos como 5 países en uno, una zona hiperárida que va desde la zona extrema norte hasta más o menos Copiapó. Después tienes un semiárido más o menos que va desde La Serena, porque tú hasta todo lo que es Talca o la región del Maule. Después tienes ya una zona, un húmedo, te fijas, que un semiárido que ya tiene una mayor humedad y terminas en la Patagonia con un semiárido frío, es semiárido, allá llueven 400 milímetros.
contra los 3.500 que pueden llover en Aysén. Entonces, somos un país muy diverso y lo tratamos de igual manera cuando en realidad sus diferencias son muy notables. Y no solamente de norte a sur, sino también de este a oeste. Te doy un solo dato, ahí por ejemplo en la región del Maule, en la zona de Constitución pueden llover 500, a la costa 500 milímetros al año, Talca 700 y en la zona cordillera andina 3.500 hay algunos puntos. Bueno, eso Ya. nos habla de que tenemos que reconocer y conocer nuestro país, medirlo para saber qué elementos están ocurriendo, qué cosas están ocurriendo y sobre eso tomar decisiones para políticas públicas basadas en conocimiento científico, que también es muy relevante. Totalmente. Deja contar que conversamos a esta hora con Roberto Pizarro, él es director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca. Quiero preguntarte también, ¿qué diferencia, para ya entrar en detalles que tienen que ver cómo vamos generando, ¿no?, mejores condiciones para almacenar y recuperar nuestra agua? ¿Qué diferencia existe entre la recuperación de los embalses y la recarga de los acuíferos subterráneos? A ver, el embalse es a ver, voy a hacer lo siguiente. Fíjate, nosotros Ya. tenemos un ciclo hidrológico natural, ¿no es cierto? Un ciclo hidrológico natural, para recordarnos, salen las masas de agua desde el mar, ¿no es cierto? Entran en el territorio y llueve, escurre, caen sobre las montañas, bosques, etcétera, y vuelve el agua al mar y así sucesivamente, y con el agua subterránea. Es el ciclo hidrológico natural, pero hay un ciclo hidrológico antrópico, que lo hemos intervenido. ¿Por qué? Porque sacamos el agua de la fuente, destinamos al riego, la destinamos a una serie de usos. Y eso nos habla ya de una intervención o de un elemento que es muy diferencial en distintos lugares. Piensa tú, lo que podemos hacer en la región de Valparaíso, lleno de paltos, las zonas que eran desérticas, de plantaciones de palto, y obviamente esa agua sale de alguna parte y es distinto a lo que puede ocurrir en Puerto Montt, donde las ofertas de agua son muy diversas. Entonces, Claro. cuando uno dice, ¿qué puedo hacer en esto? Un detalle es acumular agua para periodos en los cuales haya carencia de la misma. Y eso pasa, por ejemplo, por los embalses. Pero los embalses tienen costos importantes, tienen costos ambientales importantes, son obras de largo aliento, cuesta diseñarlo. Y como alguien dijo alguna vez, me acuerdo, en el mundo político, bueno, ¿y cuándo los vamos a llenar? Recién estamos llenando algunos por primera vez, fíjate, con estas lluvias. Claro, es de Pero largo también aliento. existe la posibilidad de replicar lo que hace la naturaleza. Nosotros, ¿cuándo se produce la recarga de los acuíferos? ¿Qué significa recarga de Eso. los acuíferos? Que las aguas superficiales se conecten con las aguas subterráneas, con las napas. Y esas napas tienen velocidades muy bajitas. Y por tanto, por eso que nosotros en nuestras cuencas tenemos agua en el verano, mayormente, por el agua almacenada previamente en la cuenca en los acuíferos y también el deshielo desde la alta cordillera. Esos dos son los elementos que confluyen. ¿Por qué no nos llueve en verano? Somos un país de No, mayoritariamente de clima mediterráneo. ¿Ya? Ahora, exactamente. y eso nos olvidamos. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué podemos hacer? Mira, Exacto. hay zonas en las cuales a mí me han planteado, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, podríamos hacer zancas de infiltración. ¿Qué son esos? Son canales construidos sin desnivel en las laderas, se llenan las laderas de eso, y cuando va escurriendo el agua, se frena, caen a esos canales, ¿no es cierto? Y de ahí empieza a infiltrar en el suelo, a penetrar en el suelo. Estas inundaciones nos están Mm, permitiendo hacer eso. La naturaleza es sabia. Al inundar, tiene un impacto sobre nosotros, sobre nuestras obras, pero también permite conectar de nuevo el agua con los acuíferos. Y eso nos habla de grandes volúmenes, millones y millones de metros cúbicos que pueden ser almacenados en nuestros acuíferos. Conocer mejor nuestros acuíferos y su funcionamiento es un elemento muy medular. Y te digo, cierro con esto con un ejemplo. En la dale. zona, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, traen Ujú. agua desde el estado de Colorado, de una zona muy lejana, y sus grandes embalses son los acuíferos, infiltran el agua en el suelo. Cuando les preguntamos a los colegas, oye, ¿y por qué no hicieron un embalse acá? Primero porque tiene mucho impacto ambiental, es muy caro y este es un Es- territorio indígena y necesitamos usar el suelo. Mira. Y copiamos entonces lo que hace la naturaleza, que es guardar en el subsuelo, que es en los acuíferos. Y ese es un Robert, punto relevante que está ahí. ya, ¿y cómo está la relación en nuestro país de embalses versus acuíferos? No, lo del acuífero está en pañales, es decir, es Ujú. una cosa que no se ha hecho en nivel de una Ya. política pública macro. Hay experiencias muy puntuales. Nosotros en la Universidad de Talca estamos desarrollando, por ejemplo, un proyecto que son captar agua lluvia e infiltrar directamente en los pozos de los cuales se saca. Pero eso sí tendría que ser una política pública macro de todos los agricultores o de la gente de los sistemas de agua potable rural. Es decir, no tenemos una conciencia todavía de eso. Todavía Tenemos no hay las conciencia. ofertas de agua del agua subterránea. Entonces, inmediatamente acudimos al embalse.
Y el embalse, claro, tiene un rol importante y lo ha jugado y lo va a seguir jugando, pero obviamente Mm, que también ir con este otro tipo de obras y estructuras es lo que se está recomendando, porque tiene menor impacto ambiental, porque asumimos, copiamos a la naturaleza en un hecho que nos asegura que esa obra es parte de nuestra estructura, esos acuíferos, y además podríamos a partir de lo mismo asegurar la disponibilidad de agua futura. Aún más, si nosotros logramos en la zona alta empezar a recargar los acuíferos, te aseguro que tenemos menor caudal circulante aguas abajo y menores impactos de lo que está ocurriendo ahora con estas crecidas. Y finalizo con claro, esto. Hace poco me decían, oye, pues, pero sí. ¿por qué tú aceptaste que en Atacama y Coquimbo iba a ser el más alto impacto? Es nada más que ver cuál era la previsión de precipitación, la cantidad de milímetros que caían en territorios totalmente devastados, donde no hay un árbol, donde no hay una vegetación que retenga el agua en la zona alta, más un suelo. Eso se llama rol del complejo suelo-vegetación. Ese rol está totalmente descartado, porque la desertificación que ha habido en esas zonas, y obviamente el agua va a escurrir rápidamente y se va a concentrar también rápidamente con los impactos que ya hemos visto y conocimos. Ahora, Roberto, con lo que se ha visto, ¿no? ¿Qué proyecciones hay para lo que va a ser la disponibilidad de agua o la disponibilidad hídrica en el verano próximo y en la primavera y verano próximos? Bueno, toda gran oferta de agua como las que tenemos está alentando eso porque por un lado se está embalsando y almacenando en nuestras obras artificiales, que son los embalses, pero también se está almacenando en los acuíferos. Pero ¿sabes qué? Esto lo que no tiene que hacernos olvidar es de dónde veníamos y dónde estábamos. Ya, Eh, hace muy poco, fíjate, una cosa anecdótica, le cuento, mi madre tiene 96 años tal, y yo le dije, mamá, ¿en cuánto están los embalses ahora? Y me dijo, dime qué valor tenía antes. Eso es muy importante. Y se lo comentaba a mi estudiante hoy día, siempre tenemos que pensar de dónde venimos. Entonces, oye, tuvimos una gran oferta de agua, hagamos la fiesta. No, hagamos ahora la planificación para el uso eficiente de esa agua para cubrir esos déficits que teníamos en la medida de lo posible, que no van a ser posible todos, pero no exageremos ni extendamos las demandas de agua, porque obviamente cuando tenemos estos marcos, comillas, de mayor oferta, empezamos a extender las demandas y con eso hacemos que los territorios sean no sostenibles en tiempo y espacio, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino también productivo y económico. ahora lo que dice relación con la región metropolitana, ¿no? ¿Qué es lo más relevante? ¿Que llueva harto o que nieve en la cordillera para en la No, acumulación hídrica? la naturaleza sabe lo que tiene que hacer. Entonces, mira, Ya, imagínate, si yo te digo eso, lo ideal es que exista la nieve acumulada en la zona alta. Pero también claro, depende de qué tipo de nieve. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en ya, estos momentos, con la gente con colegas de ahí del embalse Puclaro, en la zona de La Serena, hacia Vicuña, me comentaban que tienen arriba cerca de 6 metros de nieve. Uno podría tirar petardos, o sea, mira qué bien, 6 claro, metros de nieve, pero una nieve con una bajísima densidad. Entonces, ¿qué entiendo. significa baja densidad? Que cuando la transformo en agua es poca. Mira, Y ya, eso también es buen dato. importante. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar midiendo, estar analizando, porque a veces 6 metros no son 6 metros, son No, otro elemento. Mira, yo ya, siempre digo lo siguiente, cuando me invitan al Senado, al Congreso, al legislador, le digo, y me dicen, profesor, ¿por dónde deberíamos ir? Midamos, aprendamos a medir, aprendamos a instalar. Ojalá que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pudieran ayudarnos a medir, que también que pudieran ayudarnos a medir otras instituciones de la civilidad, etcétera, los ciudadanos midiendo, Mirna, tenemos datos. Teniendo datos, les aplicamos aspectos matemáticos, estadísticos y tenemos información. Y con la información, si la procesamos de mejor forma, generamos conocimiento. Y ese conocimiento da la base para políticas públicas sostenibles en tiempo y espacio. Esta es la ya, pero ecuación más importante. totalmente. Roberto, pero solo para cerrar, da la impresión que no hemos aprendido entonces mucho, porque si tú dices que faltan políticas ¿No? públicas, pero ¿cómo? Si hemos tenido esta década que dices tú que partió el 2010, ¿no? De sequía permanente, ahora estamos con un poquito más de agua, es decir, evidente que estamos con agua, pero eso no implica que estemos resolviendo el problema de fondo, que es la escasez hídrica, ¿no? Claro, hay un punto también de conciencia. Y conciencia ambiental tenemos un problema. Fíjate que Chile, junto con Estados Unidos y Canadá, mira lo que te digo, son los tres países en América en los cuales tú puedes beber agua de la llave, por la calidad que tenemos. En otros países no es recomendable ni está en eso. Pero ¿qué ocurre? Cuando la bebemos de la llave y la encontramos en la llave y está ahí, pensamos que está disponible, es infinita y la Infinita, podemos usar como sea. claro. Esa conciencia es la que tiene que surgir también.
una conciencia ciudadana de que el agua es limitada, es un recurso limitado, finito y vulnerable. Y que del cual dependemos no solamente económicamente, sino para la mantención ecosistémica de nuestros territorios. Ahora, dicho eso, ¿qué necesitamos en eso? Mayor educación en esa línea, mayor inversión en ciencia y tecnología, que nos dé respuestas tecnológicas a muchas de estas cosas, que algunas están, otras sí se pueden. Y sobre lo mismo, hacer esa alianza entre la academia, entre la investigación. Ustedes, con la Universidad de Santiago, tengo grandes colegas que están trabajando cosas muy interesantes, y con eso, te fijas, reunirnos con el mundo político para hacer políticas de largo plazo. El agua es fundamental, es el recurso natural más importante que posee Chile, pero nos parece que no tenemos conciencia de lo mismo, y muchas veces nos olvidamos de esa conciencia. Y aún más, cuando vienen estos desastres, viene el lado negativo, que tampoco, y también tenemos que saber aquilatarlo en el tiempo, porque esto que ocurrió ahora nos pasó el 84, nos pasó el 87, nos pasó el 89, el 97, etc. Hay historias sobre esto, y tenemos que saber que la naturaleza cada cierto tiempo nos recuerda que es la dueña del territorio, y eso hay que tenerlo en cuenta muy profundamente. Ya, pues Roberto Pizarro, director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna, y a la radio. Un abrazo grande, que estén muy bien.